días, hermanos. Como sabrán, todos los meses tenemos un énfasis y estos énfasis vienen acompañados con un versículo a memorizar. El versículo de este mes se encuentra en la carta de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos del 16 al 18. Bueno, ahora yo les voy a dar una técnica que yo suelo hacer cuando memorizo versículos, y esta consiste en que dividamos lo que vamos a memorizar en partes para poder memorizarlo mejor, y ya después al final lo decimos todo junto. La primera parte será el versículo 16, que dice: estad siempre gozosos. Esa es nuestra primera parte. Lo repite hasta que usted se lo memorice. La segunda parte es el versículo 17 y el inicio del versículo 18 hasta donde se encuentra la coma. Y sería: orad sin cesar y dad gracias en todo. Lo sigue memorizando, y una vez que ya haya recordado las primeras dos partes, que es estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, vamos a la última parte, que sería lo que resta del versículo 18, que dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y se lo memoriza, y una vez que ya lo tenga, vamos a repetirlo todo junto. Y dice la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 16 al 18: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hola, amados hermanos, Dios los bendiga. Jehová es mi luz es un coro que me recuerda que a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, que a pesar de la tribulación o de la oscuridad, Jehová es la luz que ilumina nuestro camino, que cuando sentimos que no tenemos más fuerzas para poder resistir, Jehová es nuestra fortaleza. No temerá mi corazón, estaré confiado. En Jehová mi confianza está puesta, porque es el único lugar seguro. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. ¿De quién temeremos si Él es con nosotros? Que Dios los bendiga, y espero que este coro sea de bendición para sus vidas.
queridos hermanos, buenos días, Dios los bendiga, reciban un abrazo virtual hasta sus hogares. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque nos permite nuevamente reconocer su nombre, alabarle, regocijarnos con Él. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, nos gozamos en Dios, porque Dios ha sido bueno en todo este tiempo, queridos hermanos, porque Dios ha sido fiel, Señor Padre, a sus promesas, porque Dios ha tenido bien misericordia con nosotros, queridos hermanos. Así que les damos la bienvenida a todos. Les voy a pedir que dispongan de un lugar en donde puedan tomar el culto, que también guarden silencio, queridos hermanos, que no coman dentro del culto, que alabemos y que reverenciemos a Dios como es digno de merecerse. Y queridos hermanos, los quiero invitar para que juntos hagamos una oración para poner en las manos de Dios este hermoso culto. Les voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor bueno, Señor justo, misericordioso, gracias, bendito Padre Celestial, te damos, Señor Padre, por este día hermoso que tú nos has dado, Señor Padre. Gracias por el frío que hemos tenido, Señor Padre, en estos días, Señor Padre, donde podemos ver tu grandeza, donde podemos ver, Señor Padre, que tú tienes cuidado de todos tus hijos, Señor Padre, y que a través de tu naturaleza, Señor Padre, también hablas a nuestro corazón para que nosotros podamos engrandecer, bendito Padre Celestial, tu nombre, Señor Padre. Gracias te doy, Señor Padre, por todas las familias, Señor Padre, por todos los hermanos, Señor Padre, que están en estos momentos viendo el culto, bendito Padre Celestial. Te pido por favor que tú, Señor Padre, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor Padre, para poder en este día alabarte, bendito Padre Celestial, como eres digno, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque tú nos has colmado de bendiciones durante estos días, Señor Padre, y hoy es el día, Señor Padre, que se reúne tu pueblo, Señor Padre Celestial, para poderte alabar, Señor Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos dejas, tú no nos sueltas, Señor Padre, sino que al contrario, bendito Padre Celestial, con la diestra de tu justicia nos sostienes por amor, Señor Padre, que tienes hacia nosotros. Te agradecemos profundamente, Señor Padre, por estos días, Señor Padre, y queremos pedirte que te alegres, Señor Padre, de este hermoso culto que se ha preparado, Señor Padre, de los corazones de los hermanos, Señor Padre, de los corazones de todos los que han estado, Señor Padre, en estos momentos para poderte adorar, Señor Padre, a través de los medios virtuales. Gracias, Señor Padre Celestial, por este día, bendito Padre Celestial. Y también te queremos pedir, Señor Padre, que perdones nuestros pecados, nuestras imperfecciones, y que no haya ningún obstáculo, Señor Padre, para poderte alabar, Señor Padre, y poder engrandecer tu nombre como es digno, Señor Padre. Te agradezco, Señor Padre, en este día, y te pido por favor que te agrades, Señor Padre, de este hermoso culto que se ha preparado para darte gloria y honra. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la alegría de vivir, el gozo del Señor y nuestra gratitud a Él es una constante. Dice el himno, aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección. Él se acordará de mí. Por eso nuestras voces se unen, se elevan y cantan dulces melodías. Himno número 430. Soy
los invito a leer la siguiente cita bíblica. Salmos 81. La palabra de Dios dice así: bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto a mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. En esta ocasión, en su cápsula evangelística, vamos a abordar acerca de el tema de cómo compartir el evangelio con las personas que nos rodean. Si recordarán la cápsula anterior, yo les hablaba de que iba a compartir el evangelio con un compañero médico que está conmigo en las veladas. Es así como sucedió y gracias a Dios aceptó a Cristo, y si Dios permite empezaremos un discipulado en casa. Pero yo quisiera en este momento explicar qué fue lo que hice con esta persona. Desafortunadamente no hubo posibilidad de grabarlo. Primero que nada, hermanos, lo llevé al Salmo 22. Leímos del versículo 1 al 18 y le expliqué que de manera profética el salmista estaba hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo más interesante era apuntalar que esa profecía fue escrita más de 500 años antes de la crucifixión. Cuando nosotros podemos explicar esto, las personas se dan cuenta que efectivamente se ha cumplido una profecía, y eso nos ayuda a poder darle la veracidad a la palabra de Dios, porque una de las cosas que le da veracidad es la profecía cumplida. Posteriormente paso a Lucas 23, del 34 al 43, y entonces le explico cómo es la crucifixión y apuntalo las profecías que se fueron cumpliendo del Salmo 22. Si ustedes revisan el Salmo 22 y luego comparan Lucas 23, van a ver algunas profecías cumplidas, como que le rodearon en medio de la crucifixión, que le injuriaban, que le echaron suerte sobre sus vestidos. Varias profecías cumplidas. Pero donde yo me detengo y hago una pausa y explico claramente acerca de la salvación, lo abordo prácticamente en el versículo 39 al versículo 43, donde dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy explicando los pasos por los cuales este malhechor o el ladrón que estaba con Cristo fue salvo. El primero de ellos es: él dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, reconociendo dos cosas importantes. Primero que nada, que estaba delante de Dios, 1, y 2, que estaba a la misma condenación. Prácticamente ese ladrón estaba a punto de morir y por ende ser condenado. Ha reconocido dos cosas muy importantes. Posteriormente
Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lo que reconoce es que él es pecador. Reconoce que efectivamente sus hechos, sus pecados, lo han llevado a esa condenación. Y también reconoce que Jesucristo es santo. Él no ha hecho ningún mal. Y en el versículo 42, quizá lo más importante de la explicación es, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó en que Jesús podía salvarle. Él estaba mirando a Jesús de la misma forma que él estaba. Estaba colgando, estaba muriendo, estaba ensangrentado, había sido golpeado, se estaban burlando de él. Todo parecía indicar que Jesús, que a quien le decían que se salvara a sí mismo no podía salvarse, ¿cómo le iba a salvar? Sin embargo, el ladrón confía en que Jesús le puede salvar y se lo pide. Pero más contundente es la respuesta del Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la prueba de que ese ladrón fue salvo. No fue una buena persona. Eso hay que explicarlo. El ladrón que estaba ahí colgado no era una buena persona. 2. Seguramente el ladrón tenía una religión. Lo más probable es que fuera judío. Sin embargo, tampoco su religión lo salvó. Ese ladrón en ninguna manera fue bautizado. En ningún templo ni por ningún sacerdote. O sea, el bautismo o cualquier sacramento que se diga no le hubiera alcanzado para ser salvo. Lo que hizo ese ladrón fue reconocer a Dios en su vida, reconocerse pecador, convertirse al Señor, creerle y pedirle que le salvara. Y para concluir esta secuencia con la que yo voy explicando cómo podemos ser salvos, voy a Romanos 10:8, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces yo invito a la persona a que con su boca confiese que Jesús es el Señor. Pero sobre todo yo le invito a esa persona a que su corazón, él acepte a Cristo. Él crea. Entonces es cuando les invitamos a orar. Y para terminar, antes de orar, voy a Apocalipsis 3:20, donde dice la palabra de Dios, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le explico a la persona que Cristo está a la puerta de su corazón. Y le digo que cuando alguien toca a la puerta de una casa, podemos tomar varias decisiones. Una, dejarlo ahí, que toque y toque y toque y se canse y se vaya. 2, abrir la puerta y decirle, ¿sabes qué? No me interesa. Cerrar la puerta. O 3, abrir la puerta e invitarlo. En base a esta secuencia, yo le invito a la persona a aceptar a Cristo en su corazón por medio de una oración. Y es cuando oramos. La oración, hermanos, yo les explico que no es algo místico, la oración no es algo mágico, no es un rezo que te salve solo por repetirlo. La oración es algo que se dice conscientemente, se piensa, se analiza lo que se está diciendo, pero se cree. Y cuando invito a hacer la oración, yo los dirijo orando de la siguiente manera. Primero oro yo y doy gracias a Dios por ese momento. Les explico que después de que yo ore, repitan conmigo la oración que yo voy a seguir diciendo. Y esta dice lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú moriste por mí en aquella cruz. Y yo creo en ese sacrificio. Creo en ti. Creo que tu sangre me puede limpiar, me puede lavar. Creo que solo en ti hay perdón de pecados. Te pido me perdones, te pido que salves mi alma y te pido que pueda tener vida eterna en ti. Concluyo diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Esa es la forma, de una manera práctica, en que podemos compartir el Evangelio. ¿Por qué les digo esto, hermanos?
Porque como les comentaba en la cápsula anterior, es una responsabilidad que todos nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Primero que nada, predicar el evangelio viviéndolo. Posteriormente, cuando haya la oportunidad de compartirlo, conocer de la palabra de Dios y poder presentar el mensaje de salvación. Hermanos, muy pronto, en el mes de diciembre, volveremos a hacer una campaña evangelística, pero no queremos, hermanos, ser solo el ministerio de evangelismo. No queremos ser solo un grupo de hermanos. Queremos que toda la iglesia aprenda a compartir su fe, porque la viva, porque la crea, porque se goce en ella, porque como dice la palabra de Dios, el gozo sea en su salvación. Nuestro gozo es en la salvación que tenemos en Dios. Gracias, hermanos. Amados hermanos en Cristo, espero que las bendiciones de nuestro Señor sean rebosantes en cada una de sus casas. Me dirijo a ustedes esperando que el presente testimonio sea de bendición en sus vidas. Antes que nada, tuve la enorme bendición de llegar a la PIF en el año de 1984, siendo casi un recién nacido. Como muchos de mis hermanos que hoy en día ya estamos en una edad adulta, anduve en las clases de cuna hasta la unión de intermedios. En el año de 1993, el Señor a través de su Espíritu Santo me llamó por mi nombre y con ello hice una decisión de vida al entregársela a Él, a la edad de 10 años. Al siguiente año, gracias a la guía de mis maestros de escuela dominical, principalmente gracias a mi maestra y hermana Sara Vázquez de Laguna, tomé la decisión de obedecer al Señor y bajar a las aguas bautismales, siendo guiado por los hermanos Lugo. El día más esperado llegó el 4 de septiembre de 1994, siendo el pastor de la iglesia el hermano Juan Germán Ortiz. Al pasar 2 años, la iglesia sufrió una fuerte división. Recuerdo un domingo en el que me presenté como cada 8 días a mi clase de escuela dominical y mi hermana Sara Vázquez de Laguna me recibió junto a otro grupo de hermanos y desconcertado, pues en ese momento aún no comprendía la magnitud de la situación. No fue sino hasta que el hermano Quintín López llamó a los miembros bautizados a sesión para tratar asuntos relacionados con la iglesia. Y es donde por fin comprendí lo que es pertenecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo. La tristeza me inundó al ver que había grupos que buscaban el poder y es cuando se viene una segunda división en menos de 2 años, lo cual ocasionó en mí el no querer asistir más al templo. Pero el Señor en su infinita misericordia no permitió me perdiera en el mundo y utilizó a mi mamá principalmente para hacerme regresar a sus caminos. Y el medio principal fue la música. Mi mamá, desde niño, sabía que la música era algo maravilloso para mí. Recuerdo con alegría cuando escuchaba en los servicios al coro el órgano tocado por mi hermano Francisco Ramírez y ver a los jóvenes de aquel entonces cantando con alegría. Y fue ahí en donde el Señor dio sabiduría a mi mamá, pues ella al saber que la atracción por la música era muy grande, fue ahí donde me dirigió con el presidente de jóvenes en ese año, mi hermano Gerson Cruz, a quien le pedí me diera lecciones de guitarra. Él muy amable accedió, pero con la condición de que me presentara por la tarde a la unión de jóvenes, a lo cual accedí y fue entonces donde comenzó el trabajo del Espíritu Santo y comenzó mi formación en el ministerio que actualmente desempeño para el Señor y la iglesia, siendo mi primer maestro Gerson Cruz con la guitarra. Posteriormente, a la llegada del pastor Roberto Chao, él tomó la iniciativa de dividir a los jóvenes en jóvenes e intermedios, por lo cual quedé con los intermedios y seguí mis clases con mi hermano y amigo Josué Machorro. Pero yo quería servir al Señor y mi petición en aquel entonces fue que me permitiera participar de todo lo relacionado con la música, por lo cual empecé a cantar en el coro W.A. Mozart dirigido por el hermano Enrique López Alvarado. Tiempo después comencé a estudiar el piano, siendo mi primer guía mi hermano y amigo José Merino de la Cruz, con quien formé una hermosa amistad. Llegó el momento y comencé a ayudar al hermano Enrique en los ensayos, hasta que llegó la oportunidad de acompañar al piano al coro desde el 4º concierto hasta el 11º, que fue el último. Además de acompañar al grupo coral Alabanza, dirigido por mi hermana Noemí Pineda Orozco. También el Señor me dio la oportunidad de hacerme cargo del coro juvenil Albert Schweitzer. Además de estar activamente en cada culto que requería
además de las reuniones de intermedios, femenil, cultos de oración, cultos de estudio bíblico. Tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico Emaús, que se llevó a cabo en las instalaciones de la PIB, y tuve grandes maestros, siervos del Señor, por mencionar algunos nombres: mi hermano José Cebeles, el doctor Adalberto Navarrete Tiburcio, mi hermana Georgina Ramírez, mi hermana Ada Sánchez Pineda, el pastor Abel Díaz, mi hermana Esperanza, el pastor Maximino Vega, en donde aprendí a trabajar en las misiones, proclamar el evangelio y sobre todo a trabajar y defender a la iglesia del Señor de cualquier situación que no fuera bíblica. El Señor nos concedió también el privilegio de viajar a distintos lugares de la República para llevar el mensaje, ya sea cantado y expuesto con la unión de intermedios de aquellos años. El Señor hizo maravillas y muchas de esas vivencias quedan en la mente solo para seguir recordando que el Señor es fiel a su promesa. Pero no todo es fácil en el camino del Señor. Hubo un periodo en el que cierto grupo de hermanos lastimaron mi persona con diversos ataques en distintas maneras a mi vida personal y a mi vida espiritual, por lo cual tomé la decisión de salir un año de la iglesia, hablando con el pastor de ese entonces, mi hermano Abner Garza Garza. A través del conducto de mi hermana Ada Sánchez, la iglesia Misadai se acercó a mí para invitarme a trabajar con ellos. Estuvimos en oración y después de orar me volví a reunir con mis hermanos de aquella hermosa iglesia y tomamos la decisión de trabajar y ayudarlos, pues el pastor que estaba con ellos los dejó muy débiles y el Señor me permitió trabajar en esta hermosa obra. Una vez terminado el periodo señalado, regresé para poner en orden la situación que se venía viviendo con respecto a mi persona en la iglesia. Para este entonces ya estaba el hermano David Vázquez Cosío, a quien el Señor le otorgó sabiduría, y el Espíritu Santo, moviendo a la iglesia, se decidió destituir de sus cargos a aquellos que solo ocasionaban conflicto en la iglesia. De la misma manera que en otros periodos el Señor me permitió seguir trabajando junto al pastor David Vázquez, y las bendiciones fueron más grandes, pues es cuando el Señor me dio la bendición de ser padre y darme 2 hermosos hijos, a quienes he tratado de guiar en los caminos del Señor. Luego que mi hermano David Vázquez dejara el pastorado de la iglesia y con la llegada del pastor Emilio, la iglesia entró en un periodo de paz. Dios ha dado el privilegio de ver cómo han llegado bellos hermanos a la iglesia y me permite ver el crecimiento de muchos de ellos, a los cuales quiero recordarles estas palabras que me enseñaron aquellos grandes varones y mujeres de fe que es la iglesia, que de la iglesia solo se sale de 2 maneras, ya sea porque el Señor te llama a su presencia o por herejía de los líderes. Pero también he aprendido que el Señor saca a aquellos que hacen mal a su cuerpo. Por ello les invito a que estén como atalayas, vigilando y cuidando el cuerpo de Cristo y no dejando que la carne sea quien tome el control de la iglesia, sino la bendita dirección del Espíritu Santo. Mis hermanos, puedo decir confiadamente, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Dios los bendiga. Himno número 33 de nuestros himnarios. El énfasis del mes, la alegría de vivir. Con gozo y gratitud elevemos nuestras voces al amado. Dice la Biblia, porque justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cantemos, loores dad a Cristo el Rey. Sí.
les siga bendiciendo en esta tarde a través de este hermoso culto que estamos celebrando para honra y gloria de nuestro Dios. Es el momento, hermano, que usted deposite sus ofrendas que con tanto amor ha preparado para esta ocasión. Sabemos que Dios está bendiciendo aún en estos tiempos difíciles y Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Si usted quiere hacer su depósito para la ofrenda de la iglesia, le invito a que consulte las redes sociales de la misma para que usted encuentre ahí la clave para que pueda depositar. Le invito a que abra su Biblia y me acompañe con su vista a leer primero a los Corintios 9:7 que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, en esta hora queremos darte la honra y la gloria que tú mereces, y darte gracias, Señor, porque eres un Dios de poder y de misericordia, que aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, tú provees para cada una de nuestras necesidades. Hemos visto tu mano maravillosa obrando a través de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros hogares. Sabemos que eres un Dios poderoso, lleno de misericordia. En esta hora, Señor, estamos ofrendando parte de lo mucho que tú nos das cada día, orando y rogando que sea bendecida, que sea multiplicada, dada a aquel que no lo tiene. Señor, los tiempos son difíciles, pero sabemos que tú tienes el control de esta situación y tú sabrás cuál es el fin de ella. Mientras tanto, permite que tu iglesia permanezca firme en alabanza y gloria a tu nombre, y que seamos agradecidos en todo momento. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos solamente a ti la honra y la gloria que tú mereces, sabiendo que tú seguirás proveyendo para nuestras necesidades. Señor, gracias, porque eres un Dios bueno y santo y maravilloso. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador personal, mi Salvador personal. Amén. Hermano, tome la palabra de Dios, póngase de pie y busque la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer de los versículos 3 al versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que padecer aflicciones en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias, porque pones en nuestro corazón el conectarnos vía internet, para unirnos en espíritu con toda tu iglesia de mini-héroes y disfrutar de este banquete espiritual que es el meditar en tu santa palabra. Señor, permite que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad se dobleguen a tu enseñanza en esta mañana y que sobre todo, Señor, nos des el valor de ponerla en práctica en nuestra vida diaria, para que te demos la honra y la gloria y el mundo sepa que tú eres un Dios vivo y verdadero. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el mensaje lleva por título
apacentando las ovejas del Señor en tiempos de crisis. Apacentando las ovejas del Señor en tiempos de crisis. Hermano, usted recordará las 3 preguntas que el Señor Jesucristo, antes de ascender, después de haber resucitado, le hizo al apóstol Pedro. La primera de ellas fue: Pedro, ¿me amas más que estos? Y el apóstol Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente el Señor le hizo la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro una vez más respondió lo mismo y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por última vez el Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Y el corazón del apóstol Pedro se entristeció y comenzó a llorar y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él le dio un mandamiento al apóstol Pedro, el cual es: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermano, la situación de la iglesia en este tiempo en la cual el apóstol Pedro escribió esta carta era un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, un tiempo de persecución. La iglesia de Cristo estaba siendo perseguida por los judíos, estaba siendo perseguida por los romanos. Muchos de ellos fueron asesinados, otros fueron quemados, otros fueron crucificados, como el mismo apóstol Pedro, tiempo después de haber escrito esta carta, fue crucificado. La iglesia estaba sufriendo, pero al mismo tiempo, hermanos, en ese tiempo de aflicción, la misma iglesia estaba siendo dispersada por todo el mundo conocido en ese entonces y predicaban la palabra del Señor. Sí, estaban pasando por tiempos difíciles, pero ellos no dejaron de predicar la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en estos tiempos, la iglesia de Cristo está sufriendo, está pasando momentos difíciles. La situación del mundo hoy en día es triste. Está de más decir la situación que estamos pasando, pero usted sabe, hermano, que es una situación difícil. Pero el apóstol Pedro, obedeciendo a este mandamiento que el Señor Jesucristo le dio de apacienta mis ovejas, él escribió una carta de aliento a esta iglesia que estaba siendo perseguida. Y hoy en día, hermano, en esta mañana, el Señor Jesucristo trae a ti, hermano, a ti, hermana, un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo, un mensaje de alegría, para que puedas soportar este tiempo de crisis. Déjame decirte, hermano, antes de entrar de lleno al tema, que es peligroso vivir en los 2 extremos de la situación que estamos viviendo. Esta situación que estamos viviendo tiene 2 extremos que son peligrosos. Primero, hay personas que dicen: no, la enfermedad no existe. Esto es un invento del gobierno para dominarnos, para tenernos dominados, para obedecerle. Esto no existe, es un invento. Hermano, sería absurdo de mi parte decir que esta enfermedad no existe. Usted y yo sabemos que es tan real, que muchos hermanos, tristemente, en la carne han fallecido, pero en el espíritu están gozando de las mansiones celestiales. Es peligroso vivir así. Si tú, mi amado hermano, estás en esa situación creyendo de que esto no es real, de que esto no es cierto, estás equivocado, amado hermano. Y es peligroso que vivas en esa ideología. También está el otro extremo, en morir de miedo, el no querer salir a ningún lado por tener pánico de morir. Eso también es muy peligroso, hermano. Porque la iglesia de Cristo no fue mandada a encerrarse, sino a predicar la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que salgas
pero si sales, toma tus precauciones. Entonces, entrando de lleno al mensaje de esta mañana, apacienta mis ovejas, el apóstol Pedro sabía la situación de la iglesia. Y hermano, no quiero engañarte, no quiero mentirte. Déjame decirte que la situación por la cual la iglesia, en el tiempo en que Pedro escribió esta carta, era mucho más terrible de lo que estamos viviendo ahora. Hermano, imagínate por un momento, tú ahorita, que estás con tu esposa, con tus hijos, que estás disfrutando de este culto. Imagínate por un momento que tiran la puerta de tu casa y entran los soldados romanos y te matan, o matan a tu esposa, a tus hijos. ¿Por cuál delito? Por haber creído en el Señor Jesucristo. Esto estaba viviendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en esos tiempos estaba siendo perseguida para ser asesinados. No como ahorita, hermano. Sí, estamos viviendo en una situación difícil, pero la situación que estaba pasando la iglesia en este tiempo era terrible, porque los estaban matando solamente por poner su confianza en el Señor Jesucristo. Y hermano, el apóstol Pedro envió esta carta con 4 mensajes, o 4 enseñanzas, o 4 exhortaciones para la iglesia del Señor que estaba viviendo tiempos difíciles. Y hoy en día son las mismas 4 enseñanzas que hoy el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, nos está enseñando en esta mañana. La primera de ellas, hermano, es que para poder soportar el tiempo difícil que estás viviendo, por la situación que estamos pasando, primero debes de recordar tu condición. ¿Y cuál es tu condición, mi amado hermano? Tu condición no es que estés enfermo. Tu condición no es que hayas sido despedido del trabajo. Tu condición no es que hayas tenido que cerrar tu negocio por falta de ventas. Tu situación no es que un familiar haya estado o esté enfermo o haya fallecido y tú estés triste. Esa no es tu verdadera condición. Tu verdadera condición es que tú eres hijo de Dios. Tu verdadera condición es que tú tienes asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso, mi amado hermano, debe de mantenerte firme, debe de mantenerte con alegría en tu corazón todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta enfermedad no es más grande que Dios. No es más grande que Dios. No es más poderoso que Jesucristo. No, mi hermano. Tú debes de estar consciente de que tú eres hijo de Dios y que tarde o temprano tú vas a estar en la presencia de Dios, disfrutando de la adoración constante. Entonces no olvides esto el día de mañana que salgas a trabajar, o que salgas a buscar trabajo, o que vayas al hospital, o que estés pasando por cualquier situación. No olvides que tú eres hijo de Dios y que tienes asegurada la vida eterna. El apóstol Pedro dice en el versículo 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nosotros tenemos asegurada la vida eterna en Cristo Jesús, y esa debe de ser nuestro motor de vida, sabiendo que podemos pasar por tribulación, podemos pasar por cosas tristes, por pérdidas familiares, por pérdidas de trabajo, por no tener dinero,
pero no debe de faltar el gozo en nuestro corazón, teniendo en cuenta que somos ricos y que en Cristo Jesús nada nos falta. No olvides, hermano, en esta mañana, tu condición. Eres hijo de Dios. Segunda enseñanza, segunda exhortación que el apóstol Pedro escribió para esta iglesia que estaba siendo asesinada, perseguida por judíos y romanos. Y es que tenían la protección de Dios. ¿Y cómo recibían ellos la protección de Dios? Mediante su fe firme, su fe inamovible, su fe que no era pequeña, sino que era real. Era una fe firme, basada en las promesas de Dios. Dice el apóstol Pedro en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo no sé, hermano, cuál sea tu situación. Yo no sé, hermano, tristemente, tal vez hayas perdido algún familiar. Tal vez hayas perdido tu trabajo. O tal vez estés pasando por tribulación, por algún familiar enfermo, o por tu familia que no ha creído en Cristo todavía. Pero déjame decirte, hermano, que en este tiempo difícil, cuando todos tenemos temor de caer enfermos o de ser asaltado cuando salimos a trabajar o de cualquier otro mal que nos pueda quejar, déjame recordarte, así como el apóstol Pedro le recordó a estos hermanos, que la protección de Dios era por medio de su fe. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo está tu fe en Cristo? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás desesperado? Tu fe es débil. ¿Estás angustiado? Tu fe es débil. ¿Estás confiado, firme, en que Dios nos va a sacar adelante? Tu fe es firme, hermano. Tu fe es fuerte. Porque aceptas y reconoces que todo está bajo el poder de Dios. Sí, mi amado hermano. La protección de Dios llega a ti, a tu vida, a los tuyos, por medio de tu fe. Sí, mi amado hermano. Estás protegido por Dios todos los días mediante tu fe. Si tu fe es real, si tu fe es firme, la protección de Dios es continua, permanente. Y esto se los recordó el apóstol Pedro a los que estaban siendo asesinados, a los que estaban siendo perseguidos, para que no dejaran de creer en Cristo, para que no titubearan, para que no blasfemaran del Dios en el cual habían creído. Su fe los mantuvo firmes, los mantuvo protegidos. Y también el apóstol Pedro dio un mensaje de esperanza para esta crisis que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Y hoy en día también Dios nos da un mensaje de esperanza en esta prueba que estamos pasando. Y la esperanza es que es por poco tiempo. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, por poco tiempo son las pruebas. Dios lo ha prometido. Dice su palabra que jamás nos va a hacer o nos va a dejar entrar en una prueba que no podamos soportar. Y no hay ninguna prueba que sea eterna, que sea permanente.
Dios nos da la promesa de que es por poco tiempo, hermano. Sí, la iglesia ha sido perseguida desde que el Señor Jesús ascendió y va a ser perseguida hasta que Jesucristo venga por ella. Y pueden pasar cientos de años, pueden pasar miles de años. Ya llevamos 2000 años desde la ascensión de Cristo. Pero déjame decirte que eso, comparado a la eternidad, es poco tiempo. Poco tiempo. Porque Dios lo ha prometido. Y cuando Él venga, hermano, cuando Él venga, lo primero que va a hacer es: hijo mío, ven a mis brazos. No te preocupes de nada más. ¿Por qué? Porque reconoces tu condición. Eres hijo de Dios. Reconoces que por medio de tu fe el Señor te protege. Y sabes que cualquier prueba, cualquier situación triste es por poco tiempo. Y hermano, el apóstol Pedro da a partir de aquí unos consejos para llevar una vida plena como Cristo la vivió. Acompáñenme al capítulo 3. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, donde da la conclusión de este fragmento que ha escrito, donde les ha recordado la situación de la iglesia, que son hijos de Dios, que han creído en un Dios poderoso, que los ha protegido mediante su fe, y que están pasando por pruebas que van a durar poco tiempo, y que ahora el apóstol Pedro les va a decir cómo tienen que vivir su vida cristiana durante el periodo de prueba. Dice el apóstol Pedro en el versículo 8 del capítulo 3, finalmente, el apóstol Pedro ha dado consejos a los siervos para que respeten a sus amos y los obedezcan. No importa si son malos, no importa si son buenos, tienen que obedecer porque son siervos. Le ha dado consejo a las mujeres, a las esposas, cómo deben de comportarse en el matrimonio. Incluso a las esposas que tienen maridos inconversos, les ha dicho que tienen que estar calladas y someterse a ellos para que así puedan ganarlos para Cristo. Le ha dado consejo a los maridos para que traten a sus esposas como a vaso más frágil, dice, honrándolas, esto es, darles el valor correcto, el valor desde el punto de vista de Dios. ¿Y cuál es ese valor que el esposo tiene que darle a la esposa? Es el valor que Dios mismo le dio. ¿Y cuál es ese valor? La vida de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a morir por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Ese es el valor que Dios le dio a la vida. Y ese es el mismo valor que nosotros como maridos debemos darle a nuestras mujeres o a nuestras esposas. También da consejos de cómo debemos comportarnos ante el mundo inconverso, por llamarlo de alguna forma. Y dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo vivir mi vida de acuerdo a Cristo? Siendo de un mismo sentir. Primeramente, el mismo sentir de Jesucristo. ¿Cuál fue ese? Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínate, hermano, Jesucristo siendo el Dios todopoderoso, siendo el dueño del universo, se despojó de toda su gloria y tomó forma humana y se humilló ante su Padre por causa de nosotros. ¿Lo tuvo que hacer? No, pero fue su amor
por ti y por mí que lo movió a hacer eso. Haya pues en vosotros este sentir, sé todos de un mismo sentir, es decir, considera a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo como superior a ti mismo. Número 1. Y que sean de un mismo sentir, es decir, buscar la voluntad de Dios. Qué difícil es eso como iglesia, hermanos. Sentir lo mismo todos juntos. Si usted recuerda, cuando Jesucristo oró en el capítulo 17 de Juan, esa oración no ha sido respondida todavía. ¿Cuál fue esa oración? El Señor Jesucristo pedía unidad en su iglesia. Y tristemente hoy en día, hermano, la iglesia no está unida. ¿Por qué? Porque unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra cosa, y otros quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando una iglesia no está en un mismo sentir, es porque parte de esa iglesia, tristemente, no quiere obedecer la voluntad de Dios. Por eso no están en un mismo sentir. Porque unos quieren obedecer la voluntad de Dios y otros no. Qué bello fuera que nuestra iglesia de Mina y Héroes estuviéramos en un mismo sentir, buscando la voluntad de Dios. Y esa debe de ser nuestra oración. Sigue diciendo el apóstol Pedro, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, humildes. Hermanos, qué bello sería, o qué bello es vivir de esta forma, con misericordia, con amor fraternal, siendo amables, amigables, compasivos, viendo al Señor Jesucristo en otro hermano, viendo al Señor Jesucristo en la hermana, en el hermano, en los jóvenes, en los intermedios, en los niños, en nosotros, los adultos. Sigue diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición. ¿Qué es esto, hermano? Perdonar. Perdonar, hermano. Esto de no responder mal con mal es perdonar. Al Señor Jesucristo le hicieron de todo. Todo lo malo que le pudieron haber hecho a un ser humano, se lo hicieron a Jesucristo. Y Él perdonó. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios tenía el poder para ordenarle a los ángeles destruir a la humanidad en ese momento y no lo hizo. Porque no era ese el propósito. El propósito era derramar su sangre en la cruz para que pudiésemos por fe acceder a la salvación de Dios. Perdona, amado hermano. Es difícil perdonar. Pero si tú te mantienes alejado del Señor, eso que es difícil se vuelve imposible. Y entre más cerca permanezcas de Dios, más fácil va a ser perdonar. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua y sus labios no hablen engaño. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro siguió al Señor Jesucristo y lo veía de lejos cuando lo tenían detenido? La mujer que lo vio dijo, su manera de hablar lo delata. Él es uno de ellos. Hermano, ¿qué dice tu boca? ¿Habla las maravillas de Dios o habla engaño? El apóstol Pedro les está diciendo a la iglesia, a los hermanos que están siendo perseguidos,
que no hablaran engaño. Imagínate por un momento el hogar de unos de estos hermanos en ese tiempo y llegaban los soldados romanos y le preguntaban: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y ellos sabían que si decían Jesucristo es el Señor, mi Salvador, iban a morir. Y muchos no lo negaron y fueron muertos aún sabiéndolo. ¿Por qué? Porque su lengua no hablaba engaño. Y tristemente, hoy en día, renegamos del Señor. ¿Qué habla tu lengua, mi amado hermano? Versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hermano, el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, y no es como la del mundo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es: tengo dinero, estoy tranquilo. Tengo trabajo, estoy tranquilo. Tengo casa, estoy tranquilo. Tengo carro, estoy tranquilo. Esa es la paz del mundo. La paz que Jesucristo dio fue habernos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos de Dios. La verdadera paz es aquella que surge cuando dos enemigos se reconcilian. El capítulo 5 de Romanos dice que nosotros éramos enemigos de Dios y aún así fuimos reconciliados por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la paz de Dios. Esa es la verdadera paz que vale la pena seguir. Y sobre todo, mi amado hermano, esta es la paz que debemos de llevar al mundo, para que el mundo sea reconciliado con el Señor. Y termina el apóstol Pedro en el versículo 12 diciendo: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano, tu vida debe de ser en justicia. En justicia. Buscando la justicia de Dios. Y termino con esto. ¿Alguna vez te han preguntado esto? ¿O te han dicho esto, mi amado hermano? ¿Dios existe? ¿O te han preguntado: ¿qué prueba me das de que Dios existe? ¿Cómo puedes probarme que Dios existe? Y tal vez tú hayas agarrado la palabra de Dios y hayas abierto el Salmo 19 y hayas dicho: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tal vez les hayas dicho: el equilibrio que hay en todo el universo no fue casualidad. Eso prueba que Dios existe. Y tienes razón, hermano. O tal vez les hayas dicho: mira a tu alrededor. Todo lo que puedas ver prueba que Dios existe. Déjame decirte, hermano, que la mayor prueba de que Dios existe eres tú y tu manera de vivir. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador de manera verdadera, tú eres la prueba fiel de que Dios existe. ¿Por qué? Porque tu boca no habla engaño. Porque tus actos dicen que tú fuiste salvado por la sangre de Cristo. Porque tus actos dicen que tú eres humilde como lo fue Jesucristo. Porque tus actos dicen que tú eres fiel como lo fue Jesucristo. Tal vez no seamos perfectos, pero nuestra vida debe de ser prueba a los que no creen en Dios de que Dios existe. Tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones deben de probarle al mundo
que Dios existe. Hermano, este fue el mensaje de hoy, en esta mañana, para darnos ánimo. Son tiempos difíciles, sí, lo son, pero no son tiempos eternos. Esta prueba va a pasar porque Dios tiene más poder. Dios tiene más poder, amado hermano. Si tú perdiste tu trabajo, confía. El Señor te va a dar otro. Si tú perdiste tu casa o estás enfermo, confía. El Señor va a solucionar tus problemas. Si tienes fe. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, si perdiste a alguien, Dios ha prometido que lo vas a volver a ver. Y cuando ese día llegue, mi amada hermana, mi amado hermano, no va a ser por poco tiempo. No, va a ser por toda la eternidad. Vas a ver a ese familiar, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a ese hijo que está en la presencia del Señor ahorita, lo vas a ver, pero no por poco tiempo, por toda la eternidad. Ponte de pie, mi amado hermano, y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje en tu vida y lo podamos poner en práctica con todo el valor que su Espíritu nos da. Señor, te damos gracias porque en esta mañana has hablado a nuestros corazones. Nos has recordado que somos hijos tuyos y que debemos de basar nuestra vida de acuerdo a esa gran verdad. Que tú nos salvaste de la condenación eterna y que ahora nos proteges por medio de nuestra fe. Tú nos cuidas, vas a todos lados con nosotros, vives dentro de nosotros en nuestro corazón y jamás nos vas a dejar, jamás nos vas a abandonar, nos vas a dejar sin protección, porque tú lo has prometido que estos tiempos difíciles no son eternos, son por poco tiempo. Has prometido que tú, en algún momento de nuestra vida, vas a venir por nosotros, vas a venir por tu iglesia, por esa iglesia que hoy sufre, por no poder reunirnos de manera física, Señor. Rogamos para que pronto nos regreses a ese lugar especial que tenemos para ti, para que te adoremos con todo nuestro corazón. Y no solo en ese lugar, sino desde este momento, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestras familias, leyendo, meditando, orando en tu santa palabra. Señor, ayúdanos a vivir de manera digna, para que el mundo crea que existes, para que el mundo acepte que son pecadores y que entreguen su vida a ti. Oro todas estas cosas en el nombre poderoso del único Dios verdadero, Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.
Hermanos, vamos a orar para despedirnos de este culto. Nuestro Dios, en esta hermosa tarde te damos gracias por la bendición que nos diste de poder alabarte y glorificarte por medio de este hermoso culto, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor, y podemos ver tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque la alegría de vivir que tú nos das, Señor, solamente en ti la podemos encontrar. Solamente podemos encontrar esa alegría en ti por habernos salvado, Señor, de esas tinieblas. En esta hora, Señor, te quiero pedir por todos mis hermanos que tú los tomes en tus manos, Señor. Que tú les sigas guardando como hasta el día de hoy, Señor. Que tú sigas fortaleciendo sus vidas. Que tú, Señor, nos sigas también a nosotros dando sabiduría, Señor, para poder colaborar con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros hoy y siempre. En tus manos te dejamos este culto, Señor, y esta hermosa semana que inicia, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tu amor esté reflejado en nuestras vidas, Señor, y que podamos también dar luz a aquellas personas que no te conocen. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos das y también por lo que no nos das. Cuídanos en este hermoso día, Señor, y que tu amor acampe alrededor de cada uno de nosotros, porque todo lo pedimos y así mismo lo agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.